Muchos creyentes en la Biblia saben que la Biblia está llena de promesas de Dios y saben que son para ellos. Pero hay una desconexión entre saberlo y la manifestación de tu sanidad, la manifestación de que tu amado conozca al Mesías, la manifestación del trabajo por el que has creído en Dios, la carrera que has... Parece que pasa un año tras año, soy creyente, pero no hay manifestación. Mi invitado fue al cielo y recibió sabiduría sobrenatural, un don, y él quiere enseñarte cómo las promesas de Dios están preparadas y listas para manifestarse ahora. Bueno, mi invitado es Stephen Brooks, y lo tuve como maestro especial en uno de mis viajes a Israel, y por primera vez en mi vida olí aromas sobrenaturales. Era hermoso en Israel, pero es diferente ahora. No sé sobre ustedes en casa o en la audiencia del estudio, pero al momento de sentarte, comencé a oler incienso, yo creo. Sí, es la presencia del Señor. Ahora, cuando hueles incienso, sí, Lo siento. significa que la bendición de Dios, la mejor bendición de Dios, se manifestará en tu vida. ¡La recibo! ¿Qué tal tú? ¿La tomas también? Bien. Ahora, tú eres uno de esos tipos que me provocan celos. Dijiste que este año fuiste llevado al cielo. Y alguien del que nunca oí, pero luego estudié, te recibió cuando llegaste al cielo. ¿Quién fue ese? Bueno, oraba en mi cuarto de rodillas, Sid, y entré en una visión, y lo próximo que supe es que subía, y estaba en el cielo, y fui recibido por una persona, lo describiré como un guía de turistas, quien iba a enseñarme la esfera celestial, y era José de Cupertino. Este hombre tenía un tremendo andar con el Señor y fue conocido en la historia de la iglesia como un hombre que fue levantado por el Espíritu y volaba. Este hombre me llevó por todo el cielo volando. Fuimos alrededor de montañas, sobre las montañas, a través de hermosos ríos y llegamos a la ciudad de Dios. Cuando descendimos, él me presentó a alguien que no conocía antes. Había leído sobre los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis y él me presentó a uno de los 24 ancianos. Y tenía un cetro dorado en su mano que medía 1,80 m de largo y en la punta del cetro había un rubí rojo que fue cortado, facetado y pulido. Él tomó el cetro y lo inclinó hacia mí y la punta del rubí entró en mi pecho. Lo puso justo en mi pecho y él dijo, ¿no has dormido bien? Y dije, así es, y él puso el cetro en mi pecho y sentí el amor de Dios, el calor de Dios. El poder sanador de Dios entró por mi pecho. Y sé que no hay forma de medir el tiempo en el cielo, pero parecía que lo tuvo ahí dentro 2 minutos. Y él parecía como si tramara algo, más que el hecho que recibiera la sanidad de Dios. Pero déjame llevarlo un paso adelante. Él descubrió que el rubí significa sabiduría. Y cuando él volvió a la tierra, comenzó a operar en una sabiduría que nunca tuvo antes. Dime sobre, digamos, una decisión de negocios desde que tienes esa sabiduría. ¿Qué pasó? Bueno, fue interesante, Sid, porque había un negocio en el que quería involucrarme y hablé con el Señor sobre eso y le di al Señor muchas buenas razones porque pensaba que Él debía probar que siguiera con esto. Y dije, Señor, esto es bueno, no hay nada malo con esto. Y le di varias listas de por qué pensaba que estas eran razones justificables. Y solo se lo presenté al Señor y esperé por una respuesta. Mientras tanto, hice algo de oración y ayuno, y cuando terminé el ayuno, el Espíritu Santo solo me recordó preguntar de nuevo para recibir la respuesta final. Y dije, oh Señor, por cierto, ¿qué hay de esa petición que te hice sobre el negocio en el que quiero involucrarme? Y Sid, la presencia del Señor vino con esa sabiduría. ¿Dónde está la presencia? Está la persona, y el Señor vino con su maravillosa presencia. Inmediatamente tomé la Biblia se abrió al azar y abrió en una página donde el Espíritu Santo parecía elevar en tercera dimensión el verso de la página. No podía ver otros versos, solo vi ese verso. Y dicho de una manera simple, el verso básicamente decía, no hagas esto, porque será una distracción para ti y desviará tu atención lejos de mí.
quiero que comiences a buscar esa sabiduría ahora. Tú dices, necesitamos una revelación de fe. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, para que la sí, manifestación te explicaré, ocurra. sí, porque una revelación es de velar. Es algo donde quitas la cortina y lo ves por primera vez. Estuvo ahí todo el tiempo. Pero por primera vez en realidad vemos la importancia, el valor de algo en lo que Dios está poniendo un tremendo énfasis. Y la fe viene por una revelación de sus tremendas habilidades para cambiar tu vida. Ya sea una sanidad o ya sea que Dios toque tus finanzas. Todas las bendiciones de Dios tienen acceso a través de la fe. Y cuando liberas tu fe y conoces el potencial, que Jesús dijo todo es posible para el que cree, piensas, vaya, quiero creer específicamente para producir algunas manifestaciones específicas. La Biblia habla sobre diferentes niveles de fe y habla sobre personas con poca fe. Sí. Y muchas personas, si son honestas, dirán, yo tengo poca fe. ¿Hay esperanza? Sí, y creo que debemos ser honestos. Debemos medir apropiadamente a nuestro nivel de fe actual. Es como un atleta en el gimnasio. Si este atleta levanta 90 kilos, alguien diría, no puedo hacerlo. Está bien, la cosa es que si quieres, podemos llevarte ahí. Hay principios de entrenamiento, hay guías nutricionales, hay cosas que podemos hacer para aumentar toda tu fuerza. Y hay personas levantando más de 200 kilos y funciona igual con la fe. Puedes desarrollar tu fe, tal vez no puedas levantarla en tu nivel actual, pero dices, no puedo levantarlo ahora, pero creo que mi nivel de fe va a crecer al punto donde pueda levantar esto y aferrarme a la promesa de Dios. Y al estar más fuerte lo harás, y tú podrás ver que todo sí es posible para todo aquel que cree. Y bueno, cuando volvamos, le pediré a Steven que comparta algo de la sabiduría sobrenatural, manifestando las bendiciones de Dios. Algunas te sorprenderán. Otros aquí. Steven, en este momento de la historia, noto que hay personas en realidad hambrientas de Dios, en realidad hambrientas de las cosas de Dios, en realidad avanzan en lo sobrenatural. ¿Qué tan importante es para nosotros estar hambrientos de Dios? Es esencial, crítico. Debes tener hambre para ir tras las cosas de Dios. Y si tú inicias el movimiento, Dios vendrá a unirse y comenzarás a entrar en áreas de la gloria, lo que solo pensaste que podía pasar en tus sueños más atrevidos. ¿Está disponible para ahí. todos? Sí, pero tienes que insistir, tienes que buscar al Señor en esa área. De acuerdo. ¿Qué hay si la carne hace que pases más tiempo con tu hobby, más tiempo con la televisión, más tiempo en estas cosas y tú quieres insistir, pero la carne solo jala? Bueno, ¿qué consejo nos das? Solo da a Dios tu mejor inicio. Si tomas ese primer paso, la gracia de Dios vendrá y lo siguiente es dar 2 pasos, 3 pasos, y ahora comenzarás a tener el momentum. Una vez que tengas el momentum, quédate en él. Solo comenzará a aumentar, irás más alto en el espíritu. Steven, Dios reveló un concepto sobrenatural sobre el halcón nocturno. Explícalo. Sí, encontré en la Biblia, en Deuteronomio 14, donde habla sobre esta ave asombrosa llamada halcón nocturno, y es nocturno, vuela de noche. Y luego comencé a descubrir que mucha de la oración que el Señor Jesús hizo fue muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro. Y así, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que Él quiere que el pueblo de Dios vuele, planee como un halcón, porque está cubierto por divina intimidad. En realidad vuelas debajo del radar del enemigo. Él no tiene la más mínima idea de qué haces, porque solo son tú y el Señor solos, en tu lugar secreto en oración, recibiendo revelación de Dios y caminando en una relación muy cercana con el Señor. Ahora, resulta que soy, porque todos son diferentes, lo que se conoce como una persona madrugadora. Estoy mejor temprano. Prefiero hacerlo temprano en la mañana que a la mitad de la noche. ¿Eso funcionaría para mí? Sí, bueno, aún es bíblico, porque dice en Marcos 1:35 que el Señor Jesús se levantó temprano en la mañana para ir a orar, y Él salió a un lugar solitario y oró. Él hizo eso mucho tiempo antes de que el sol saliera. ¿Cómo oras tú?
Solo despierto y comienzo a pasar tiempo con el Señor sentado ahí en la oscuridad, esperando al Señor, diciendo, Señor, ¿de qué quieres hablar hoy? Y Él viene, Él es el maestro de maestros. Bueno, ¿y qué tal si no viene? ¿Qué es lo que harías? Entonces insistes, lo buscas hasta que la gloria venga y Él te llevará ahí. Él te llevará ahí, Él te dará unas muestras y te llevará más profundo. Haces algo más que yo en realidad no había oído antes. Y vamos, esta parte sí la escuché. En realidad escuché ambas, pero no las escuché juntas, que es orar en lenguas sobrenaturales, idioma de Dios. Sí. Y visualizas al mismo tiempo. Sí, es lo que impulsó mi ministerio. Dame un ejemplo de la vida real, tal vez al iniciar tu ministerio. Dime sobre eso. Sí, puede funcionar para todos, a pesar de su carrera, ocupación o llamado. Para mí, había un gran deseo de salir y orar. Cada tarde en fin de semana en las gradas del estadio, yo solo caminaba en las gradas vacías, no había nadie ahí, y yo oraba en el Espíritu por horas, porque tenía esta sensación que Dios tenía un ministerio para mí a las naciones, y ni siquiera tenía pasaporte. Pero esto estaba en mí, tú irás a las naciones, comienza a orar hacia ello. Así que oraba hacia ello, hablando en lenguas, y solo oraba en el Espíritu, y al mismo tiempo, mientras hacía eso, para enfatizar el impacto, yo me visualizaba subiendo a grandes aviones y yendo a naciones. Y tomó algo de tiempo, semana tras semana, y ahora es mi llamado en la vida recorrer las naciones. Apenas volvimos de Europa y Dios hace grandes milagros. Y si no hubieras hecho eso, bueno, ¿estarías donde estás hoy? No estaría donde estoy hoy. Lo preparé y lo sembré y ahora lo estoy cosechando. Podría ser que las Escrituras, muchos son llamados, pocos elegidos. Él fue llamado. Pero muchos dirán, bueno, si va a pasar, va a pasar. Yo no creo eso, ¿tú sí? Tenemos que persistir. Hay una promesa profética, pero debemos ir tras el Señor, con toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, y lograremos resultados asombrosos. Tú hablas sobre que acciones proféticas liberan las manifestaciones. Dime sobre esa pareja que necesitaba una todoterreno. Hay muchos ejemplos que puedes seguir para actuar en fe. Tienes que encontrar algún tipo de hecho específico para ligarlo a tu fe. Había un misionero que le creía a Dios por una Land Rover y estaba en un área distante, un punto donde no hay acceso para recibir ayuda de lo que le llamaremos el mundo externo, pero él sí creía por una todoterreno, y lo que decidió hacer fue lavar un todoterreno imaginario, y tomó una cubeta de agua, y tomó algo de jabón, y una esponja. Dijo, yo por fe creo que Dios va a darme un todoterreno, y voy a comenzar a lavarla todos los días, porque cuando la tenga voy a cuidarla muy bien. Por fe, él dijo, lo tengo ahora. Y para asombro de todos los locales que lo veían hacer esto tan loco, para la sorpresa de todos en la comunidad, Dios bendijo a ese hombre. Milagrosamente, alguien le compró una todoterreno. Y cuando fuiste al cielo recibiste un manto de sabiduría, pero recibiste varios mantos, y Él ha orado porque personas reciban mantos, y los han recibido. Dime algunos, brevemente, 2 o 3 tipos de mantos que personas reciben. Uno de los mantos más fáciles de recibir, especialmente en esta unción que hay aquí ahora, es un manto profético. Así que puedes fluir con el Espíritu. Debemos tener una unción profética. Jesús es un profeta, Él es muy profético. Y habla a través de imágenes proféticas, y cuando puedes recibir eso, puedes comenzar a conocer cómo Jesús se mueve y opera. Muy bien, cuando volvamos, voy a pedir a Steven que ore por sanidad, milagros y mantos. Volvemos. Ahora le dije a Steven, lo que él te diga que hagas, hazlo. ¿Le suena familiar? Bien. Steven. Sí. Acabas de tener reuniones en Inglaterra. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos reuniones muy poderosas en Inglaterra donde el Espíritu de Dios se movió. Y en el último servicio, mantos comenzaron a caer sobre la gente en una forma muy tangible, bajando sobre sus hombros. Gente teniendo sensaciones poderosas de ardor en sus manos, con dones sanadores derramados sobre el pueblo de Dios, y pues como una nueva túnica. Si usamos la misma ropa por 30 años puede ser un poco aburrido, y Dios imparte nuevos mantos, nuevas ropas, nuevas tareas, nuevos llamados y nuevos dones, y caen sobre el pueblo de Dios, con la tangible presencia de la bondad de Dios.
¿Muchas sanidades físicas suceden entonces? Sí, sanidades suceden y también personas pueden sanar y al mismo tiempo recibir una unción de sanidad. No, hablo de la reunión que tuviste en Inglaterra. Sí, estuvo pasando, la gente sanaba en sus cuerpos y luego se paraban y recibían una nueva unción para ir y orar por los enfermos, por aquello de lo cual ellos recibieron sanidad. Ahora, ¿sabes? Oigo cosas. Personas con problemas en el cuello, si mueven su cabeza verán que el dolor se fue. Algo en realidad arriba del cuello, sinusitis, tiroides y es tuyo. Solo tómalo. Sí. Stephen, oímos el término de la Biblia, oración y ruego. ¿Qué son las palabras? Yo sé qué significa orar. ¿Qué significa la palabra ruego? Sí, antes de hablar de ruego, hay personas que nos ven ahora que huelen una fragancia como incienso quemándose. Y el Señor está sanando sinusitis, el Señor sana infecciones incurables, y tú dices, ¿qué es esta fragancia que huele como mirra o incienso quemándose? Y ese es el poder limpiador de Dios. Hay personas que nos ven con VIH, y al oler esto, Dios está limpiándote de esta enfermedad, y puedes volver y revisar y vas a descubrir que Jesús te ha sanado del VIH, así que recibe la unción sanadora de Jesús ahora. Bueno, ruego. Es solo cuando vas ante el Señor en oración y estás pidiendo, pero pides en un sentido como, Señor, no puedo recibir un no por respuesta. Señor, tú me prometiste en tu palabra que tú harías esto por mí, y vas ante el Señor y abres tu corazón ante Dios. Y Dios te mira y te dice, haré esto por ti. Tú me has dado tu corazón, has dedicado tu vida a mí, voy a responder tus oraciones por el fuego. Brevemente, tengo que preguntarte sobre la transferencia de riqueza angelical que tú enseñas. Está en la palabra de Dios, revelado en el Nuevo Testamento como revelación del final de los tiempos para el cuerpo de Cristo. Lees en Ageo capítulo 2, verso 8, donde dice, la plata y el oro son míos, dice el Señor de los ejércitos. Y significa que el Señor de los ejércitos es el capitán del ejército angelical, y Jesús, el Mesías, es capitán de todos los ejércitos del cielo. Pero algunas veces no vemos en el Nuevo Testamento lo que vemos en el Antiguo Testamento sobre los nombres de Dios de Jehová, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Te mueves al Nuevo Pacto, no ves eso. Pero en el libro de Santiago, capítulo 5, dice que los ricos malos han amontonado riquezas en los últimos días. Y ha llegado a los oídos del Señor de Sebaot. ¿Quién es el Señor de Sebaot? Esto es una transliteración donde se perdió el significado hebreo original. Es el Señor de los ejércitos, es Jehová Sebaot. Y este es el capitán de los ejércitos angelicales. Él vendrá y enviará a sus ángeles y sacudirán la riqueza en el cuerpo de Cristo, donde el cuerpo de Cristo pasó de ser la cola para volverse la cabeza. Te diré algo. Creo que la gloria de Dios es tan fuerte en este estudio. Dijiste que te distraía porque no puedes verlo, tal vez en TV, pero si estuvieras cerca verías oro en mi cara. Sí, casi siento como si vibrara y sacudiera bajo el poder de Dios en este estudio ahora. Necesito que ores ahora, mantos, milagros. Levanta tus manos donde estés. Padre, en el nombre del Señor Jesús, esta es una iglesia del fin de los tiempos que tú tienes. La iglesia debe ser una iglesia profética. Hubo un Juan el Bautista, pero ahora hay un cuerpo unido diciendo, preparen el camino para el regreso del Señor. Padre, deja que esa unción profética levanta las manos. Deja que entre a tu pueblo ahora. En el nombre de Jesús, recibe unción sanadora, cae sobre ti ahora. Los pulmones de alguien están completamente sanos. Pueden respirar ahora. Fuiste liberado del asma. Unción de prosperidad, unciones financieras, unciones doradas bajarán ahora, llamados de mantos evangelísticos y caen sobre nuevos ministros como eran Juan el Bautista y Pablo el apóstol. Recíbelo y ve en el poder del Espíritu Santo. Poderosos mantos evangelísticos caen sobre los jóvenes por todo el mundo. ¡Tómalo! Y corre con el fuego de Dios. Y en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, sí hay una persona judía ortodoxa viéndome ahora. Te digo a ti que las promesas de Dios para todos son sí, y así serán en el nombre de Yeshua.